¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy revisaremos la situación de la Araucanía, las medidas que ha presentado, que ha impulsado el gobierno, las reuniones y también los planes de seguridad que está llevando a cabo personal de Carabineros. Todo lo revisamos previamente en la siguiente nota. Una serie de pasos han dado las autoridades en torno a solucionar las diferencias en la región de la Araucanía. En ese contexto, junto con la visita del presidente de la República, Sebastián Piñera, a la región, se reforzaron las medidas de seguridad mediante una fuerza especial de tareas de Carabineros. Paralelamente se autorizó al Machi Celestino Córdoba para visitar Surregüe y el gobierno, encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, organiza una cumbre con representantes del conflicto con la participación de cerca de 130 personas, representantes de las empresas forestales y agrícolas, loncos, rectores de universidades y también se contará con la presencia de Víctor Ancalaf, entre otros, según se adelantó. Frente a estos hechos, cabe preguntarse si ahora se estarán dando los pasos correctos para terminar con las diferencias en la región de la Araucanía. Revisábamos ahí entonces la nota que preparó el periodista Patricio Varela, donde se da cuenta de lo hecho en el último tiempo, durante las últimas semanas, y se plantea una interrogante. Sobre esa consulta vamos a conversar justamente con el diputado Miguel Mellado. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias, Guillermo, por invitarme y a todos los telespectadores del canal de la Cámara de Diputados. Diputado, la pregunta que se plantea al final es si estas medidas que se están adoptando finalmente van a servir o van en la línea de lograr un clima de pacificación en la Araucanía. ¿Cuál es su impresión? A ver, es que hablar de pacificación es un tema complicado, pero los que vivimos en la Araucanía sabemos que hay sectores en la Araucanía que hay un conflicto y en otros hay terrorismo puro. Y en otros hay una paz tremenda, donde ha habido incluso inversión. Y le expreso a la gente que conoce la Araucanía y la que va a turistear a la Araucanía, porque van a turistear el sector de Pucón, de Villarrica, de Caburga, ¿cierto? de Licanray. Ese sector nunca ha tenido problemas y nunca va a tener problemas. Las zonas urbanas tampoco tienen problemas en la Araucanía. O sea, aquí es un conflicto que está en la zona rural de la Araucanía y en algunos sectores rurales de la Araucanía. Personalmente, incluso al ministro del Interior le pasaba un listado con que los mismos lugares, en los mismos, sucedido los mismos hechos, en los mismos lugares de siempre. ¿Ya? Los sectores de Lumaco, de Ercilla, ¿cierto? Del sector entre Vilcún y Lautaro, desde Victoria a Securacautín, o sea, los mismos lugares siempre. Entonces, lo que allá en la Araucanía están fallando son dos cosas. Hace 7 años que no ha llegado ni un solo peso de inversión extranjera, ni siquiera uno, cero. La única inversión ha sido del Estado de Chile. ¿Y estas medidas que se están adoptando de una u otra forma pueden acercar puentes para esos sectores específicos? Porque dentro de estos diálogos no aparece a priori, digamos, integrado el tema, por ejemplo, de la inversión, que es tan importante. A ver, es que separemos los tantos. Una cosa es la inversión y otra cosa es el clima que se vive. Los agricultores viven miedo, terror. Una persona que va al campo ya no va con su familia ni sus hijos. Estamos hablando de gente que tiene 40 hectáreas, que tiene 100 hectáreas, ¿cierto? Y que produce. No van al predio. Y cuando va la persona sola y va con una pistola con la bala pasada y así duerme. Perdónenme que le sea tan sincero, así duerme. En Ercilla, ¿cierto? Hay personas que viven con chalecos antibalas. Orsaindo Bascur lo balearon hace menos de una semana atrás en su casa, vive con protección policial y así una plancha de acero para poder dormir. Entonces, eso no es normal. En el sector de Ercilla no es normal, ni Carabineros puede entrar a ciertos sectores. Eso no es normal. Pero en otros lugares espero que presentan esto como un gran aliado de la paz. Pero por favor, hemos estado conversando permanentemente y con las mismas organizaciones y con más organizaciones. ¿Qué es lo novedoso de esto? ¿Cuál es la parte novedosa de esto? Es que hay un ministro que está trabajando como si fuera un delegado presidencial que pasa y hace dentro de la región lo que él cree conveniente, como tiene una mirada romántica a la región de la Araucanía, él cree que lo que está haciendo es lo perfecto.
pero no consulta con los que vivimos ahí siempre. Para allá mismo iba mi consulta, porque de hecho el propio presidente de la Asociación de Municipalidades Mapuches planteó que hay muchas decisiones que se están tomando de manera inconsulta. De hecho, él cuestionó también, por ejemplo, la situación de este denominado Comando Jungla y esta intervención policial que parece ser demasiado extrema. Estas medidas, usted lo decía, y esta conversación que tiene el ministro de muy buena fe, ¿son insuficientes o están mal enfocadas? Yo te diría que todo lo que se haga suma, pero tiene que haber un diseño general, no que eso que se hace sea el diseño. O sea, no sé si me expreso bien, yo no creo que cambie la región de la Araucanía por una reunión de los empresarios con uno que otro líder que se autodefine líder, porque los mapuches no tienen líderes, sino que es algo muy atomizado, digamos, transversal, entre una comunidad y otra. Por lo tanto, no creo que eso vaya a cambiar. Sí va a cambiar el concepto en todo el país, aparece en el Mercurio en primera página, ustedes están conversando este tema, los canales de conversación, entonces queda una sensación a nivel nacional de que poco menos se resolvió el conflicto de la Araucanía producto de esa conversación, pero por favor, eso es pensar muy mal de la gente de la Araucanía. Yo creo que aquí tenemos un tema que son pasos importantes. Primero, le hemos pedido al ministro saber de qué se trata el plan Impulso a la Araucanía. Estamos a 20 días y todavía este diputado de gobierno no tiene idea de qué es lo que es el plan Impulso a la Araucanía. Y muchos de nosotros, de los parlamentarios, tampoco lo sabemos. Entonces, tú dices, concuerdo con Reinado que dice, oye, algunas cosas en consulta, pero yo creo que esto se hace en conjunto para que nos sumemos todos. No que tengamos que sumarnos por obligación. Yo no soy empleado del gobierno, soy afín de gobierno, ¿me entiendes? Pero yo vivo en la Araucanía, voy a seguir viviendo allí y creo que le hago un bien tratando de ayudar a la Araucanía con mi gobierno. Sí, para allá iba. A su juicio, ¿en qué se equivoca este gobierno al poner este énfasis en el plan? Porque sabemos que la situación de la Araucanía se viene arrastrando desde varios gobiernos, incluso desde décadas atrás, que es un tema que como Estado de Chile no se ha podido abordar de buena forma. Pero este gobierno en particular, ¿en qué se equivoca con estos planes? Porque usted dice, no se nos ha consultado. No, yo diría que es un tema de comunicación. Yo diría que es un tema de comunicación. Yo creo que el presidente Piñera tiene a la Araucanía como prioridad. Y yo le creo, porque yo trabajé como gobernador con él en el año 2010. Yo le creo que él va a hacer un desarrollo en la Araucanía. Pero resulta que ese desarrollo nosotros no podemos, tenemos algo que opinar. Si vivimos ahí, la gente nos respaldó para estar aquí en la Cámara de Diputados, somos de votación popular, algo tenemos que decir. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya están los hechos consumados y te presentan un mono consumado y que tú no puedes cambiarle nada, entonces, ¿qué hace? Oye, no, ¿sabes qué? Sigue solo. Pero no puede ser. No puede ser, porque la gente que me respaldó y la gente que confía en lo que uno hace en el Parlamento, tiene también algo que decir a través mío. O la misma gente tiene mucho que decir, las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, las comunidades en general. Si esto no es un tema mayor, tiene que ser un desarrollo mayor. Yo no veo aquí, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el pueblo mapuche. Va a haber reconocimiento constitucional. Fíjate que del año 89 Patricio Aylwin se lo firmó en el pacto de Imperial. Y no lo cumplió, pero no lo cumplió Patricio Aylwin y todos los gobiernos para adelante. Algo le pasa con el lápiz de los presidentes cuando llegan a la moneda porque no lo firman. ¿Qué va a pasar también con el tema de las tierras? ¿Cuál es el catastro? Fíjate que nosotros en el gobierno anterior terminamos con 115 comunidades de entrega de tierra. ¿Y sabes cuánto hay ahora? 365. O sea, en vez de disminuir, creció el tema para la entrega de tierra. Diputado, bueno, un tema que sin duda tiene todavía mucho que trabajarse, mucho por delante y que esperemos que con estas nuevas medidas pueda ya comenzar a darse los pasos acertados en esa dirección. Diputado Mellado, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros. Muy aquí amable. en Punto de Vista. Muchas gracias a ti y un gran saludo a todos los telespectadores y confíen, la región de la Araucanía es la más pobre del país, pero también la que mayores oportunidades tiene si es que efectivamente colocamos las políticas correctas en los lugares correctos. Exactamente. Lo comentábamos hace un rato también, las declaraciones del alcalde, que es presidente justamente de la Asociación de Municipalidades Mapuche, las revisamos a continuación. Por un lado se hace una forma de hacer diálogo y por el otro lado lo que se genera es lo contrario. Porque con este comando jungla lo que se ha generado es que ha aumentado la violencia en la región de la Araucanía, ha aumentado el nivel de destrucción de vivienda, ha aumentado la violación de las propiedades de nuestros hermanos mapuches y por tanto la decisión de alcalde hoy día, la ANCAM,
está disponible para conversar y sobre todo vamos a seguir en esta senda del camino de diálogo para poder buscar un punto de convergencia, y en eso es lo que estamos hoy día. Creemos que se hace necesario hoy día buscar todas las formas de conversar y dialogar, y sobre todo los temas que afectan particularmente al pueblo mapuche y a la región de la Araucanía. Ahí teníamos entonces la declaración del alcalde Juan Carlos Reinado, quien se refiere a estas medidas adoptadas y que hace una crítica, un cuestionamiento por lo inconsultos que a su juicio fueron, y particularmente también a las nuevas acciones de carácter policial que se han emprendido en la zona. Para conversar acerca de este tema, establecemos el diálogo con la diputada Emilia Nullado. Diputada, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes también por este hermoso espacio donde es importante plantear las diversas miradas y los puntos de vista que tenemos respecto a las decisiones que está tomando el gobierno. Vamos de inmediato justamente con ello y aprovechemos de engancharnos de lo que decía el alcalde. Él planteaba que las decisiones son inconsultas, pero eso también una fuerte crítica a este denominado Comando Jungla. ¿Cuál es su impresión al respecto? Sí, la verdad, compartir lo que ha planteado el alcalde y lamentar que la verdad para las decisiones que se debieran tomar, para las diversas medidas que debieran diseñarse y trabajarse en coordinación con las comunidades, con los líderes mapuches, con los loncos, con los machis, en la Araucanía eso no ha sucedido, ni tampoco con los pueblos indígenas en Chile. Así que por lo tanto ahí hace falta el diálogo, y yo creo que durante todo este tiempo no se ha aprendido qué es dialogar con los pueblos indígenas. Y con respecto al Comando Jungla, la verdad es que no debiera mandarse nunca más a los carabineros a tener que entrenarse en Colombia. Dado que no es el país que pueda señalar quién tiene el diálogo con los pueblos indígenas, sino más bien es la forma que este gobierno ha tenido de no querer dialogar y a través de la fuerza intentar mostrar fuerza y a la vez represión hacia las demandas reivindicativas del pueblo mapuche en la Araucanía. Y esto ellos lo han planteado extenderlo a la región de Biobío, los ríos y los lagos. Por lo tanto, creo que ha sido una forma bastante criticada por todos los líderes mapuche, por todas las familias, porque ha habido un abuso a través de este Comando Jungla con la preparación que tiene, y además de mostrar excesiva fuerza cuando se ha tratado de situaciones que son muy pequeñas, que finalmente se terminan allanando y causando dolor a muchas familias. Eso puede ser contraproducente, finalmente el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque para algunas comunidades aparece incluso como una provocación este actuar policial. Exactamente, eso es lo único que ha hecho que el resultado de todo esto es provocar y generar mayor conflictividad, mayor desconfianza, y donde también creo que ha sido la incapacidad de conocer cuáles son las demandas de fondo que tiene el pueblo mapuche. Por lo tanto se ha respondido de esta manera, así que yo creo aquí, Guillermo, que lo que ha sucedido ha sido justamente el no saber qué hacer en estas materias y responder un poco también aquí a lo que han solicitado el grupo económico en la Araucanía. La multigremial ha estado solicitando mayor fuerza represiva y por lo tanto se le está respondiendo a la Confederación de la Producción y el Comercio, que ellos dicen que no están siendo acompañados ni apoyados en sus procesos productivos. Por lo tanto, es como se le responde aquí a las forestales. ¿Cree que esta cumbre o estos diálogos que se han iniciado apuntan directamente a beneficiarlos a ellos, más que incluir a todos los sectores? Se lo planteo quizá de otra pregunta. ¿Se ha hecho inconsulto o poco inclusivo este llamado a conversar? Ellos, aunque planteen desde esa mirada, pero lo de la cumbre, como ellos también aclararon aquellos también que también son parte de esta cumbre y que ellos tienen una mirada más empresarial, más del desarrollo, de cómo ellos van a ir desarrollándose de pymes a ser grandes empresarios, cómo ellos pueden aprender y comprender de qué manera también estas otras empresas que funcionan en la Araucanía se relacionan con este grupo de empresarios que son más pequeños, que son mapuches. Pero esto no tiene en absoluto respuesta hacia la demanda territorial del pueblo mapuche en la Araucanía. Por lo tanto, son dos cosas muy distintas. Uno es lo que pueden hacer algunos mapuches en materia de ir creando empresas, de ir avanzando e incorporándose también a las innovaciones y al mercado, pero otra tiene que ver la respuesta que es el gobierno y la que
muchas veces enrieda las cosas al señalar de que una cumbre va a ser la solución, que sin embargo tampoco está orientado a resolver y a dialogar. Esta cumbre está orientada hacia el trabajo y el quehacer de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Se quedó corto el gobierno entonces? El gobierno hace rato que no ha logrado, no hay voluntades políticas de resolver la situación. Estuvimos también mucho tiempo por resolver algo que se debiera haber hecho en el corto plazo con la salida del MACH Celestino Córdoba, que es aplicar el convenio 169 y entender y poder considerar dentro de las diversas normativas existentes los derechos que tienen los pueblos indígenas y el derecho que tenía el MACH y que debiera seguir manteniendo a la espiritualidad. Por lo tanto, ese desconocimiento de la historia de los pueblos indígenas, de las primeras naciones, es la que hoy día no se ha contextualizado, sino que son decisiones arbitrarias de carácter con mirada empresarial, y generalmente lo más grave que está ocurriendo es cómo volver a la dictadura y ver cómo transitan por la Araucanía una cantidad de vehículos blindados de parte de carabineros, y cómo también una gran cantidad de carabineros preparados, dispuestos a la guerra. Eso es una provocación, eso es faltarle el respeto al pueblo mapuche, eso es no querer entender ni respetar los derechos como lo señala la ley indígena y como lo señala el convenio 169. Ahora que a Celestino Córdoba se le permita participar en el REUE, de una u otra manera, ¿no es algo que descomprime esta crisis? ¿Ayuda en algo o es cosmético? Ayuda en lo mínimo, porque lo que sucedió además fue la voluntad que tuvo el MACH, la voluntad de los demás MACH que le han acompañado, de los voceros, de la familia, de poder tener voluntad de asistir por 15 horas. La solicitud era de 48 horas y aceptar de ir con muy pocas personas a realizar esta ceremonia espiritual de nuestro Lamien el MACH, y sin embargo tener un contingente muy sobrepoblado en este caso de gendarme y a la vez también del Comando Jungla. Entonces aquí no se ha respetado el derecho que tienen las autoridades ancestrales, no se ha respetado el derecho de los pueblos indígenas. Yo no sé en qué minuto se va a lograr este diálogo, la verdad es que lo veo un poco difícil. Diputada Nullado, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista, un tema que sin duda es muy importante y que va a seguir sobre la mesa por bastante tiempo más. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias igual a ustedes por habernos invitado. Seguimos con este importante tema, la situación en la Araucanía, seguimos revisando también reacciones y ya estamos con más conversación. Cuando queremos conversar de estos temas, lo que queremos pedirle al gobierno es que a través de la seguridad, de las armas, de la bota y el garrote, no vamos a avanzar en el conflicto con el mundo mapuche. Creemos que son positivas las señales que ha dado el ministro Moreno en términos del diálogo, cuando le ha dado permiso Gendarmería al MACH Celestino a salir de su REUE, pero también creemos que es un retroceso cuando se condiciona el diálogo solo a algunos sectores, como lo que hemos visto hoy día que se va a desarrollar a partir de mañana en la Araucanía, este encuentro con exclusivamente empresarios. Así es que nuestro llamado es a emplazar al gobierno para que efectivamente dejemos la política punitiva y de seguridad y empecemos a sentarnos a conversar en serio. Teníamos ahí entonces la declaración de la diputada Andrea Parra, quien da cuenta también de su visión, su óptica de cómo se ha manejado este tema. Para seguir dialogando, establecemos de inmediato la conversación con el diputado Andrés Molina. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, gracias a ti y bueno, un saludo a todos los que normalmente están mirando aquí Puntos de Vista. Diputado, consultarle directamente por la situación de la Araucanía, estas medidas que está adoptando el Ejecutivo. Algunos hablan de medidas bien intencionadas que van en la línea correcta, fundamentalmente parlamentarios de gobierno, parlamentarios de la oposición cuestionan sobre todo el hecho de lo que califican como una excesiva violencia policial, pero yo diría que todos han coincidido en que estas decisiones aparecen quizá un poco como inconsultas. No se ha preguntado realmente a los parlamentarios, a la gente de la zona, qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál es su visión al respecto? Mira, no, Guillermo, bueno, primero me alegra que estemos coincidiendo hoy día en alguna medida en que se está dando pasos de avance y en ese sentido creo que el gobierno tampoco puede, y en este tema, a mí me tocó ser intendente de la Araucanía 4 años, es muy difícil compartir todas las cosas, y menos con los parlamentarios, que normalmente, ¿cierto?, filtran las cosas, la prensa es más importante muchas veces para ellos de lo que a veces es el objetivo, el propósito de lo que se está haciendo. Entonces es un tema que no es tan fácil. Segundo,
creo que el gobierno, y en esto quiero destacar a algunas personas que explican el que ya estemos con un gobierno que ya fue gobierno anteriormente, donde está, por ejemplo, Jorge Retamal, el ex director de CONADI, que hoy día vuelve a estar como director de CONADI, pero que tiene el conocimiento de las redes, de las personas clave, del diálogo que se está haciendo hace mucho rato con muchas organizaciones, donde el ministro Moreno está en eso, y está gracias a que Jorge Retamal va abriendo puertas en esto. Entonces, respecto a lo que decía la diputada Parra, este encuentro que se hizo es un encuentro que no tenía que ver con una cumbre. Aquí hubo un mal manejo y en esto quizá hubo un error de parte del ministro Moreno, quizás de comunicarlo como una gran cumbre, que no es una gran cumbre, sino que este es un encuentro que se hace en muchas regiones, que se viene haciendo hace tiempo y que lo que busca es que las grandes empresas, los más pequeños, todos conversen. Y haya una conversación, y en este caso en la Araucanía, qué importante es que, por ejemplo, el gerente corporativo de Arauco se siente con un ex CAM, ¿cierto?, como el señor Ancalaf, por ejemplo. Pero eso tampoco, ahí están académicos, están los representantes de las universidades, de las organizaciones, y quedaron fuera los parlamentarios por lo mismo, porque no se están hablando temas de ley, se están acercando. Mira, a mí me tocó como intendente sentar en la mesa por primera vez a comunidades, 28 comunidades que las ingresamos a Corp Araucanía, una asociación público-privada, y por primera vez se sentaron con las forestales. Esto hace 8 años atrás o 7 años atrás. Es decir, aquí no habían espacios donde conversaran justamente comunidades, organizaciones con empresarios. Sí. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? ¿No había espacio para incluirlas ahora? Mira, no, ha habido una conversación, y esto yo te diría muy subterráneamente, con muchas organizaciones, con comunidades, pero a ver, quiero dejar claro también, aquí el gobierno está tomando un trabajo que hizo el gobierno anterior, que fue la mesa que lideró el obispo Vargas, donde hubo un tremendo diálogo, donde se invitó justamente a poner y a proponer muchas cosas. Nosotros como gobierno hicimos el plan Araucanía, un plan que también se lo presentamos al primer gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, quiero dejar muy claro que aquí, más que diálogo, la gente quiere acciones. La gente ya, cuando hablamos de temas, queremos cambio en la ley indígena, queremos oportunidad y queremos que los compromisos se cumplan. Lo decía también la diputada Nullao en términos de participación política, reconocimiento, etcétera, que se le ha dicho muchas veces a la región que eso va, pero resulta que no pasa nada. Entonces, aquí se hizo en el gobierno anterior un cambio completo, donde se aumentaron los diputados, y aquí hay que decirlo, el único que votó en contra de eso fue Felipe Cas, un senador hoy día de la Araucanía, que está disponible también para que abramos espacios de participación política para los pueblos originarios. Por ejemplo, ahí tiene un caso que debiéramos avanzar. Segundo, en esta conversación que el gobierno ha ido haciendo, efectivamente van a venir ahora algunos señales de las propias forestales. Es decir, aquí efectivamente hay que avanzar de las empresas grandes que hoy día efectivamente tienen una cobertura en la región de Araucanía, donde no están dando el trabajo que quisiéramos, y claramente ese acercamiento tiene un propósito. Yo creo que el gobierno va bien encaminado, Guillermo. Diputado, aquí hay dos aristas. Una es obviamente la arista del diálogo, de la conversación, la planificación de reuniones, ver qué medidas se proponen para solucionarlo a futuro. Y otra es el tema del control de los actos terroristas y la operación ahora de este denominado Comando Jungla, que al parecer está generando más detractores que, bueno, obviamente las forestales y quienes sienten que era necesario seguridad lo apoyan, pero muchas organizaciones sociales dicen que se actúa con extremada violencia y que esto a la larga puede ser contraproducente porque puede ser un caldo de cultivo, porque lo ven como una provocación. Usted fue intendente. ¿Qué le parece cómo se está obrando en el control de este tipo de hechos? A mí me parece súper bien que tú hagas esta separación. Y son roles distintos. El rol que tiene el ministro de Desarrollo Social, el señor Moreno, Jorge Retamal, es un rol. Pero por otro lado, la gente, mira, toda la gente hoy día en este país está pidiendo más presencia policial. Está pidiendo que Granaderos esté más presente donde ellos están. ¿Y qué es lo que se hizo? Quizás lo que se hizo mal fue esta presentación ahí, ¿cierto?, donde aparece como un comando que va a resolver los temas. Pero ¿qué fuimos a ver ese día ahí, los que estuvimos? Habían, digamos, todo lo que son elementos para justamente elementos probatorios. Habían cámaras que pueden ver en la oscuridad, infrarroja, térmica. Lo que teníamos ahí no eran ni balas, ni armamento,
lo que teníamos justamente eran filmaciones, drones que efectivamente tenían la capacidad en la noche también de filmar. Y si vimos, por ejemplo, uno de los hechos de violencia que pasó poquitos días después, justamente estaba Carabinero en una de las casas donde tenía resguardo policial. Y claro, ¿qué es lo que nos está faltando? Justamente esos medios de prueba para poder llevarlo justamente al proceso judicial, donde vemos que de los 400 hechos de violencia en los últimos tiempos, resulta que podrán haber 2 o 3 personas, de las cuales una es Celestino Córdoba, que se encontró porque quedó herido después del hecho de, ¿cierto?, el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. Entonces, ¿qué es lo que fue a mostrar en alguna medida el presidente Piñera? Fue a mostrar personas más preparadas, pero con todos los elementos de prueba que permitan llevar justamente esas pruebas a una condena, que es lo que la gente hoy día alega. Y por otro lado, vemos cómo circulan muchas veces las mismas personas que tú las ves imputadas, luego liberadas, imputadas, liberadas. ¿Por qué? Porque claro, claramente muchas de esas se encuentran, están, pero resulta que no hay medios de prueba. Entonces yo con eso quiero decir muy claro de que aquí hay mucha gente que está en alguna medida tranquila de que el gobierno no es de dos aguas. No es un gobierno que llega y dice, mire, yo no voy a hablar de la ley, yo no voy a invocar la ley antiterrorista, como lo hizo la presidenta Bachelet al inicio de su gobierno, declaró eso. ¿Y qué es lo que pasó en su gobierno? Lo tuvo que hacer y tuvo que invocarlo porque lo obliga la Constitución chilena. Y nosotros, como en la región, tenemos ya 2 hechos condenados por la ley antiterrorista. Entonces, no es menor y decir, oye, no, es que no hay. Hay hechos terroristas en la región de la Araucanía. No es toda la región, no estamos culpando al pueblo mapuche, no estamos diciendo que el pueblo mapuche es terrorista. Lo que estamos diciendo es que hay 2 hechos y que han sido juzgados por la ley chilena como hechos terroristas. Diputado, finalmente, para ir cerrando ya, usted fue intendente. ¿Este gobierno tiene una cierta presión adicional por ya haber sido gobierno y por ya conocer el tema? ¿Hay una responsabilidad extra? Sin duda, sin duda. Y nosotros también los que estamos hoy día, por ejemplo, como diputados en la bancada de Evolución Política, somos todos exfuncionarios del presidente Piñera. Está Carmen Gloria Aravena, cierto, directora de Cercotec, Sebastián Álvarez, que era el director de Cernatur, Felipe Cas, que fue ministro de Desarrollo Social, encargado de la CONADE, y estoy yo como intendente, está también Miguel Mellado como ex gobernador. Entonces, ¿cómo no vamos a querer nosotros también participar? Y ahí le hago un punto que claro, hoy día se están haciendo el plan Impulso, y muchas veces nosotros quedamos un poquito afuera de esto, pero no tenemos que tener una sensación en alguna medida de tanta preocupación. Tenemos que, si estamos quedando afuera, bueno, tratar de ver cómo podemos participar de estas cosas que muchas veces hoy día nos merecen la mayor de las diría yo, aceleración, porque aquí claramente esta región se ha postergado. Y claramente necesita un impulso, esta es la región más empobrecida y que tiene todas las condiciones, tiene su gente mapuche, tiene sus emprendedores, sus colonos y tiene toda su belleza natural para poder desarrollarse. Entonces yo creo que es súper importante en esto que nos unamos todos. Y por eso que yo me quedo con las primeras palabras tuyas, Guillermo, donde decía, ¿sabe qué? Yo veo que hay un ambiente, ahí se respira algo, una oportunidad. Creo que tenemos una oportunidad. Diputado, le agradecemos el haber conversado junto a nosotros hoy este tema tan importante aquí en Puntos de Vista. Muchísimas gracias a ti y bueno, espero poder juntarnos pronto también acá. Muchas gracias. La conversación, los temas de actualidad, los temas de la contingencia, revisados en detalle en un ameno diálogo con los parlamentarios aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.